En esta, en esta mañana, yo como ministro ordenado y debidamente autorizado por Dios y por la iglesia para celebrar este tipo de ceremonias, te voy a bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Y gracias, mi Señor. Jesús, te
Yo no sé si usted, pero la presencia de Dios está en este lugar, aleluya. La presencia de Dios está en este lugar. No sé si cantamos algo parecido ahí. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios es aquí, yo la siento en mí. Aleluya, Jesús. La presencia de Dios es aquí, yo la siento en mí. Y me gozo en su luz, porque en ella hay vida en sí. La presencia de Dios es aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Y me gozo en su luz, y porque en ella hay vida en sí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Gloria a Jesús. Bueno, un saludo cordial a todos mis amados hermanos y amigos. Les invito a que hagamos oración para que Dios nos hable en esta mañana. Yo sé que Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Oremos para que Dios trate con nosotros. Soberano y buen Señor Jesucristo, Dios maravilloso, quiero darte gracias, Señor, en esta preciosa mañana, en este nuevo día que tú nos regalas, una oportunidad más de acercarnos a ti, Señor Jesucristo. Habla conforme a nuestra necesidad, Señor Jesucristo. A cada uno de nosotros necesitamos de tu palabra, bendito Jesús, que tu palabra corra en nuestra vida y sea glorificada para la honra y gloria tuya, en el nombre tuyo, Jesús. Amén, amén y amén. Jonás capítulo 1, vamos a leer Jonás capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Jonás capítulo 1, versos 1 y 2. Bueno, gracias a Dios tenemos una nueva hermana. Amén. Gloria a Jesús. El Señor añadía cada día los que han de ser salvos. Jonás capítulo 1, versos 1 y 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Y en esta mañana dígase usted, dice, vino palabra de Jehová a Ángel, vino palabra de Jehová a Dubán, vino palabra de Jehová a Griselda, vino palabra de Jehová a Marta, vino palabra de Jehová a cada uno. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, tomen asiento. Yo sé que Dios va a hablar en esta mañana. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El tema de esta mañana es salvos para anunciar las buenas nuevas.
salvos para anunciar las buenas nuevas. Y quiero decirles algo que ya todos sabemos, no es algo muy raro, muy extraordinario, no. El evangelio son las buenas nuevas de Dios para salvación. Eso es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación de Dios para salvación a todo el mundo. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el gran mensaje de misericordia de Dios para el mundo entero. Es un mensaje de amor y es un mensaje de perdón, no solamente para los judíos, sino para el mundo entero. Dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios no quiere que haya perdidos. Dios quiere que en verdad entreguemos nuestra vida a Él. Y quiero decirte, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, y como decía nuestra hermana Marina, qué bueno ver tantos amigos, tantos simpatizantes del evangelio en la congregación. Así es que el evangelio no es solamente para los judíos, el evangelio es para todos. Y ahí estamos incluidos nosotros también, y ahí está incluida nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, en este maravilloso plan de salvación que Dios ha trazado para el mundo entero. Si el mundo quiere. Y quiero decirte, Dios sigue teniendo paciencia. Dios sigue teniendo amor. Dios sigue teniendo misericordia, y Dios quiere perdonar el pecado del mundo. ¿Cierto? Juan, cuando vio a Jesús a lo lejos, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Y Dios sigue teniendo misericordia del mundo entero. Y Dios sigue teniendo de nosotros amor, o por nosotros amor, aunque no lo merecíamos y aunque no lo merezcamos. Dios sigue teniendo amor por el mundo entero. Y cuenta este pasaje que Dios hace un llamado a un hombre llamado Jonás, un hombre conocedor del evangelio, un hombre conocedor de la palabra de Dios, un hombre llamado a ir a una ciudad. Si bien es cierto, esa ciudad estaba muy retirada, estaba lejos, una ciudad que estaba lejos del lugar donde estaba, es decir, Nínive es muy retirado de Jerusalén. Dicen los estudiosos de la Biblia que más de unos 1000 kilómetros por lo menos. De aquí a Bogotá hay como 500, un poco menos de 500, significa que como 2 veces ir a Bogotá, o como ir y volver a Bogotá. Si estaba lejos, la tarea era lejana, pero dice la palabra del Señor que vino palabra de Jehová a Jonás, y diciéndole, encargándole una misión contra una ciudad que había subido la maldad de esa ciudad, había subido delante de Dios. Imagine cómo sería la maldad de Nínive, que había subido a la presencia de Dios, y Dios estaba enojado con esa ciudad y iba a destruirla. Yo quiero que miremos la condición, la situación de Nínive. Esa situación de Nínive está en Nahum capítulo 1, verso 1 al 8. Entonces Dios hace el llamado a Jonás para que lleve ese mensaje de advertencia a una ciudad que estaba inundada de maldad, una ciudad que iba a ser juzgada por sus pecados, una ciudad que estaba en una condición deprimente. Y yo quiero decirte, y es que Dios tiene misericordia. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Hermano, donde abunda el pecado, sobreabunda el regalo inmerecido de parte de Dios. Dios quiere tener misericordia. Pero mire la situación de esta ciudad. Nahum capítulo 1, verso 1 en adelante dice: la ira vengadora de Dios. Esa es una profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Vea, Dios es un Dios celoso y vengador. Él no quiere que nosotros vivamos de cualquier manera. Él espera, como un buen padre, Él espera que nosotros nos portemos bien y hagamos las cosas bien.
Dios es celoso y vengador. Dice, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios. Cualquiera que lo abandone a él se convierte en adversario. Dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Y dice, y guarda su enojo para sus enemigos. Verso 3 dice, Jehová es tardo para la ira. Eso es una gran verdad. Él se demora. Es tardo para la ira, lento grande en misericordia, ¿cierto? Grande en poder. Pero hay una cosa que hay que tener clara. Dice, y no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿qué está esperando Dios de nosotros? No encontrarnos culpables. ¿Y cómo no nos va a encontrar culpables? Si estamos en las manos de Él. Si le pedimos el perdón a Él y si alcanzamos el perdón, como lo hizo Nay Teresa hoy, ¿cierto? ¿Para qué el bautismo en el nombre de Jesús? Para el perdón de los pecados. Es algo que no cree la gente, pero así es. Creer en Jesucristo, dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Imagine la grandeza del Dios que estamos hablando. No estamos tratando o hablando de alguien cualquiera. Estamos hablando de aquel cuyo pisaditas levantan el polvo, las nubes, y las nubes son el polvo de sus pies. Imagínese. Yo no sé cuántos han montado en avión, pero vea, las nubes son una inmensidad, y las nubes son el polvo que levantan los pies del Señor. Así es que grande es el Señor. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dice, él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Todo tiembla, todo tiene que temblar a la presencia del Señor. Y dice el verso 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? Hermano, si hay veces de pronto uno ve una persona airada, y una persona airada se enceguece. Bueno, es mejor no caer en las manos de una ira de Dios, ¿cierto? Dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Es decir, cuando el Señor se enoja, hermano, Sodoma y Gomorra desaparecieron. Sodoma y Gomorra desaparecieron. Pero dice el verso 7, pero Jehová es bueno. Jehová es bueno. Él quiere lo mejor. Vea, por eso él escogió a Jonás. Y le dijo, Jonás, yo no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta. Yo no quiero, vaya a Nínive, vaya, ¿cierto? Porque tenía todavía misericordia de Nínive, a pesar de que Nínive había hecho tanta maldad que subió a la presencia de Dios. Pero dice el verso 7, Jehová es bueno, y dice, Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Yo quiero invitarlos, mis amados hermanos y amigos, a cada uno de ustedes. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos algunos inconvenientes, todos sin excepción, yo también. Pero yo quiero decirte qué bueno es entrar en la presencia del Señor para hallar gracia y oportuno socorro en el día de la angustia. Cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene dificultades, hermano, Él es nuestra fortaleza. Él es la fortaleza en el día de la angustia. Y dice, y conoce a los que en Él confían. Dios sabe quién confía en Él y quién no confía en Él. Esto no es solamente de decir, yo creo en Jesús, yo confío en el Señor. No, es demostrárselo y de corazón, porque Dios conoce los corazones. Amén. Dios conoce los corazones. Dios sabe quién confía en Él, o en otras palabras, quién tiene fe,
¿Quién está con fe en él? Confía, con fe en él. Verso 8. Pero los que no confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, los que no confían, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Bueno, en resumidas cuentas, Nínive estaba mal. Pero Nínive estaba dentro del plan de Dios. Dios quería salvar a Nínive. Dios quería rescatar a Nínive. Dios quería. Y lo curioso es que Dios a los seres humanos los quiere ayudar por medio de seres humanos. Y por eso llamó a Jonás. Porque Dios quiere obrar con los seres humanos a través de los seres humanos. Y por eso llamó a Jonás. Pero Jonás desobedece a Dios y huye a otra ciudad, pensando que se podía esconder de la presencia de Dios. ¿Y quién se podrá esconder de la presencia de Dios? ¿A dónde huiré donde no esté tu presencia? Mire lo que dice Jonás capítulo 1 verso 3. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y dice: y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta mañana prediqué el mismo mensaje, y terminado el mensaje se me arrimó alguien y me dijo estas palabras que no las mencioné en la predicación, y me dijo: oiga, pastor, qué tristeza que uno como ser humano, en lugar de acercarse a Dios, paga para alejarse de Dios. Oiga, pagó el pasaje, y es que para huir de la presencia de Dios. Nosotros somos los seres humanos, somos al revés. Somos al revés. Dios nos los quiere dar todo. Dios nos quiere dar todo, bendición. Dios quiere ser bueno con nosotros, y nosotros pagamos para alejarnos de Él. ¿Ah? Y después decimos: es que Dios no me quiere, es que Dios no me ama, es que Dios no quiere. No, Dios quiere lo mejor para uno. Uno es el que se aleja de Él. Uno es el que se aleja de Él. Y entonces dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová. Hermanos, no nos alejemos de la presencia de Dios, sabiendo que está cerquita de cada uno de nosotros. ¿Sabe una cosa? Vea, Dios está tan lejos de nosotros como nosotros querramos. O en otras palabras, Dios está a la distancia de una simple decisión. A eso está el Señor. A la distancia de una simple decisión. O en otras palabras, Dios está ahí si yo quiero. Si yo quiero, Él está ahí. Ahí está al pie. Yo soy el que lo alejo. Yo soy el que le digo: Señor, no quiero que estés a mi lado. Pero qué bueno tener a Dios de nuestro lado. La palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagínense la sombra de Dios. ¿Qué daño podrá tener uno bajo la sombra de Dios? Ninguno, hermanos. Y entonces este hombre hasta pagó para alejarse de la presencia de Dios. Se fue a otro lugar diferente y lejano al que Dios le quería mandar, o al que Dios lo estaba mandando. Eso es un grave error. Es un grave error pretender alejarnos de Dios. Es un grave error pretender evadir la responsabilidad que Dios quiere que nosotros asumamos. Jonás huye del llamado que Dios le hace. Se hace negligente, se hace rebelde, se hace desobediente ante la voluntad de Dios. Y hermanos, yo quiero decirte, hoy en día no está Jonás. Hoy en día estamos usted y yo, y el Señor nos hace un llamado para cumplir una misión, y esa misión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Esta semana estaba leyendo una noticia
un hombre comerciante, un hombre comerciante, pero un hombre comerciante en grande. Invertía en empresas y bueno, en fin. Y era un hombre educado, serio, responsable, en fin. Era un hombre al cual la gente le creía. No era cristiano, era un hombre al cual la gente le creía. Y entonces conseguía inversionistas. Y ahí en ese reportaje que le estaba leyendo yo, había dos testimonios. Un señor le había aportado 700 millones y otro le había aportado 400 millones para que invirtiera. Y él venía pagándole bien, pero llegó la pandemia y a partir de la pandemia empezó a retroceder y a retroceder y a retroceder y a retroceder y empezó ya no a cumplir y empezó a estar mal. Y aquel hombre que era serio, educado, juicioso, que no le gustaban las armas, pues viéndose en esa situación tan difícil, simplemente tomó una decisión, irse a un parque. No sé dónde compró el arma porque los testimonios dicen que a él le tenía miedo hasta las armas y se pegó un tiro y se mató. Yo no sé si usted y yo entendemos que el mundo necesita conocer a Dios. El mundo necesita conocer a Dios. Los comerciantes necesitan conocer a Dios. Los empresarios, los industriales, la gente necesita conocer a Dios. Porque si no, se mueren, se están muriendo sin Cristo. Ya hoy no está Jonás. Hoy estamos usted y yo y Dios quiere que nosotros asumamos ese ministerio, esa responsabilidad, esa misión. Pero Jonás se marchó. Qué error tan grave. Pero cuando Dios tiene un propósito con uno, hermano, lo tenemos que cumplir. Mire lo que dice Jonás capítulo 1, verso 4 en adelante. Dice Jonás capítulo 1, verso 4 en adelante, dice, pero Jehová, porque él entonces compra un tiquete, ¿cierto? Se sube a una nave, a un barco y se va, y es que alejándose de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que la nave se iba a partir. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Porque, hermano, ¿qué va a poder hacer una persona si no clamar a Dios? Mi mamá, antes de ser de la iglesia, ella tuvo cáncer y entonces ella se pegaba de lo que fuera. Primero fue a los médicos y no, los médicos no encontró nada, no encontró la solución, la mandaron para su casa a morirse y entonces empezó a buscar y a buscar y a buscar, pero gracias a Dios que encontró al Dios verdadero. Y hoy en día, eso hace más de 40 años, hoy en día todavía mi mamá le da la gloria a Dios. Aleluya. Entonces los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, lo que sabían, lo que conocían, lo que entendían. Y dice que echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla y de pronto no voltearse, en fin, para bregar a salvar sus vidas. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Yo quiero decirte, amado hermano y amigo, no es tiempo de dormir. No es tiempo de relajarnos. Y esta pandemia es un llamado de atención. No es para, digámoslo así, para desesperarnos ni preocuparnos, porque sabemos que es igual, todos vamos a morir, tarde o temprano vamos a morir. Pero hay que tener cuidado, sí, hay que tener cuidado, hermano. Y por eso no podemos dormir. Este día no es de dormir. El día de salvación es hoy. Y hoy tenemos que esforzarnos para no dormirnos. Pero Jonás, dice la palabra del Señor, se fue al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave, el dueño de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Mira, los demás, todos los que están aquí, todos los tripulantes que están aquí, todos están clamando a su Dios,
cada uno está clamando a su propio Dios. Y tú, que tienes al Dios verdadero, estás durmiendo. Y dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Y tu Dios con mayúscula. Tu Dios, clama a tu Dios. O sea, clama al verdadero. Y dice, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás, porque era un asunto directamente con Jonás. Yo quiero decirte en esta mañana o tarde ya, este es un asunto, ya no está Jonás, es un asunto contigo. Dios está tratando contigo. Dios está tratando conmigo. Y dice, ellos echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, bueno, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Quién eres tú? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió, yo soy un hombre hebreo, un hombre que temo a Jehová, temo a Jehová y me estoy huyendo de él. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres, ahí sí que les dio más miedo todavía, temieron en gran manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él estaba huyendo de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Vean, mis amados hermanos, eso fue un llamado de atención de Dios para Jonás. Pero yo en esta mañana le digo, no espere que haya un llamado de atención de Dios para usted. No, ¿por qué esperar a que Dios lo sacuda a uno? ¿Por qué esperar a que Dios le llame la atención a uno de esa manera? A veces Dios trata mediante sacudones, ¿verdad? A veces Dios trata de hacernos entender que estamos equivocados y la gente como que no entiende, ¿cierto? A veces Dios nos sacude para que entendamos y como que no entendemos. Tomamos la actitud de Jonás y más bien nos vamos a dormir, pero no debe ser así. No. Lo duro, lo difícil, lo triste es que Jonás no solamente puso en riesgo su propia vida, sino la vida de todos los que estaban ahí en esa nave. Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Por eso, cuidado. Efesios capítulo 5, verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, despiértate y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios es luz. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la condenación? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no vinieron a la luz para que sus obras no fuesen reprendidas. Pero el que viene a la luz dice que recibe la gracia y la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces no es momento de dormir. Hoy más que nunca debemos estar atentos y muy atentos. Que las tormentas de esta vida no nos sorprendan durmiendo. Que las tormentas de esta vida no nos sorprendan durmiendo. Que las tormentas de esta vida nos sorprendan obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Con esto, bueno, quiero aclarar, no le estoy diciendo que después de las 10 de la noche usted no tenga que dormir. No le estoy diciendo eso. Porque no falta el que literal entonces vaya a entender que, ay, entonces yo no puedo dormir. No. Estamos hablando del dormir físico que se necesita para recuperar la salud y para recuperar las fuerzas. No, obvio que hay que dormir. Hay que comer, obvio que hay que comer. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo es que estemos alertas. Dormir es en la parte espiritual, no durmamos en la parte espiritual.
no nos relajemos, que la vida espiritual no se nos relaje, no nos tranquilicemos. Y sigue diciendo en Jonás capítulo 1, verso 11 en adelante, Jonás 1, 11 en adelante, dice que los tripulantes dijeron: ¿y qué haremos contigo para que el mar no se nos aquiete? Porque el mar no se nos aquieta, porque el mar cada vez se iba embraveciendo más y más. Oiga, estaba Jonás ahí en la nave y ese mar era cada vez sacudiendo más y sacudiendo más y sacudiendo más. Y entonces los tripulantes le dicen a Jonás: ¿qué vamos a hacer? Porque es que el mar no se quiere aquietar, el mar no se quiere calmar. Y entonces él les respondió: no, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Oiga, qué tristeza que a veces por nuestra causa, el mar en nuestra familia, el mar en nuestro hogar, el mar en nuestra empresa o el mar en diferentes partes donde nosotros nos desenvolvemos, en donde nosotros participamos, el mar esté turbio y esté violento a causa nuestra. Y entonces por nuestra desobediencia. Y entonces aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron. Y aquellos hombres trataron de salvarle la vida a Jonás. Y entonces trataron de ver qué hacían para poder llegar a la nave, a llevar la nave a la tierra, pero no pudieron, porque el mar, al contrario, se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre Jonás, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y entonces pues no hubo otra cosa, sino que cogieron a Jonás y al mar, mijo. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, porque se calmó ahí ya. El problema no era el mar, el problema no era la nave, el problema no eran los tripulantes, el problema era Jonás. Y no Jonás por Jonás, sino Jonás por su desobediencia, por su desobediencia. Y entonces lo echaron. Y dice que ofrecieron sacrificio con gran temor. Aquellos hombres tiraron a Jonás al mar. Aquellos hombres con gran temor a Jehová y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Dice, pero Jehová, verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vea, Dios colocó un pez, un gran pez, para salvar a Jonás. Dios mantuvo con vida a Jonás en el vientre de un pez 3 días. Oiga, le puso un submarino, ¿cierto? Cayó Jonás al mar, un gran pez se lo traga allá en el vientre del pez. Bueno, no sería lo más agradable del mundo, no sería lo más agradable del mundo, pero allá Dios le conservó la vida. Dios le conservó la vida. Y yo quiero decirte, ¿y cuántas veces Dios nos ha conservado la vida? Porque si estamos tú y yo aquí en esta tarde todavía y alcanzamos a escuchar y alcanzamos a venir a esta congregación, es porque todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Y hasta aquí Dios nos ha guardado. Dios colocó un gran pez para salvar a Jonás. ¿Y cuántas cosas ha colocado Dios para salvarnos a nosotros? Dios mantuvo con vida a Jonás y Dios nos mantiene con vida a nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y viene una porción bien bonita que me encanta. Para mí el libro de Jonás es un libro de una realidad grande, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces queremos ser desobedientes a Dios. Y entonces en medio de del mar y en el vientre del gran pez, dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 2, entonces en medio del gran pez, en el vientre del gran pez, entonces oró Jonás a Jehová su Dios.
desde el vientre del pez. Oró Jonás a Jehová. Qué tristeza que a veces nosotros oramos a Dios solo cuando estamos en la mala, solo cuando estamos necesitados, ¿cierto? Jonás estaba desechado. Jonás estaba allá en medio del bien. ¿Qué oportunidad? Pensemos, en el vientre de un gran pez. ¿Qué oportunidad tenía Jonás de vida? Ninguna oportunidad de vida. Y entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Hermanos y amigos, cuando uno invoca, pero cuando uno invoca de veras a Dios, hermano, Él nos oye, porque el oído de Dios no se ha agravado para oír. Dios oye nuestro clamor. Lo único es que lo hagamos a tiempo, que no sea ya cuando ya no hay oportunidad. Jehová oyó. Invoqué a Jehová en mi angustia y Jehová me oyó. Hermano, amigo, cuando usted tenga una angustia, no clame a cualquiera, acuda a la presencia de Dios y Él le va a oír y le va a ayudar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y dice: entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Hermanos, amigos, si nosotros perseveramos en este camino, hermano, por las dificultades que pasemos, por los problemas que tengamos, no importa. Yo sé que mi Redentor vive y que aún esta deshecha mi carne, he de ver a Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aún he de ver tu santo templo. Y dice el verso 5: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú me sacaste mi vida de la sepultura. Jonás sabía que ya estaba destinado a morir, pero él dijo: tú me sacaste de la sepultura, o en otras palabras, tú me sacaste de la muerte. Y sabe una cosa, los que somos bautizados en el nombre de Jesús y los que no son bautizados en el nombre de Jesús tienen la oportunidad de pasar de muerte a vida, tienen la oportunidad de pasar de tinieblas a luz, tienen la oportunidad de pasar de condena a liberación, a salvación en el nombre de Jesucristo. Tienen la oportunidad de salir de la sepultura, porque sin Cristo estamos destinados a la muerte, pero con Cristo, la palabra de Dios dice que el enemigo de nuestras almas vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo Jesús vino a dar vida y darla en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. Sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mire qué palabras tan tremendas. Miren qué palabras. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Les voy a traducir eso. Los que siguen, los que buscan, los que anhelan, los que persiguen, los que desean con ansias las cosas materiales, la misericordia de Dios abandonan. Porque la palabra de Dios lo que dice es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero muchas veces buscamos primero las cosas materiales, buscamos primero la añadidura. Y lo primero que tenemos que buscar es a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es estar a cuentas con Dios, es tener una buena relación con Dios. Pero los que
siguen vanidades ilusorias, hermano. Todo lo que hay aquí en esta tierra es ilusorio, es pasajero. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que todo eso es ilusorio. Todo lo que vemos es ilusorio, es pasajero. Cada vez pasan cosas. Y ya lo que ayer veíamos, ya hoy no se ve. Hermano, pero el que sigue vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona. O en otras palabras, rechaza la misericordia de Dios. El problema no es que Dios no tenga misericordia, Dios sí tiene misericordia. El problema es que nosotros, por estar pendiente de otras cosas, abandonamos la misericordia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Así es que si nosotros queremos ser salvos, pongamos la mirada en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mas yo, dice el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. Con voz de alabanza. Antes le cantábamos al despecho, antes le cantábamos al desengaño, antes le cantábamos a la tristeza, antes le cantábamos al dolor, antes le cantábamos a la soledad, antes le cantábamos al pecado. Pero hoy le cantamos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Y hoy le decimos: exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Antes le cantábamos a la borrachera, antes le cantábamos a tantas cosas. Hoy le cantamos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy ofreceré sacrificios de alabanza, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Qué oración tan maravillosa la de Jonás. En medio del mar, en medio de la soledad, en medio de la dificultad, a punto de morir, en el vientre de un pez, en la oscuridad, allá, a solas, donde no había más nada sino alabar a Dios. Allá le dio gracias a Dios. Allá en el vientre del pez reconoció su pecado, reconoció su rebeldía, reconoció su desobediencia, y al contrario le dio la gratitud a Dios para ser librado de la muerte. Hermano, Dios nos demuestra que podemos acudir aún en el momento más difícil de nuestra vida. Podemos acudir a Él y Él tendrá misericordia de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Jonás fue rebelde, desobediente, pero la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 55 verso 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Aleluya. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios siempre nos escuchará. Dios siempre quiere obrar a nuestro favor. Dios siempre quiere obrar para nuestro bien. Pero no compremos el boleto para alejarnos de Él. No. Para acercarnos a Él basta con una simple decisión. Decidámonos seguir a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús.
Y dice la palabra del Señor, Jonás capítulo 2, verso 10. Jonás capítulo 2, verso 10 dice, y mandó Jehová al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra. O en otras palabras, lo regresó a la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. La respuesta de Dios siempre será salvar nuestra vida. Y Dios hizo grandes milagros en Jonás. ¿Y cuántos milagros ha hecho en cada uno de nosotros? Alabado sea el nombre de Jesús. El tiempo se ha ido, vamos a terminar, a redondear. Jonás capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Hermano, que el Señor no nos tenga que hablar 3, 4, 5 veces, 1000 veces. A veces Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla, y de pronto nosotros como que no entendemos que Dios nos está hablando. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, Jonás. ¿Quién es el que se levanta? El que está tirado. Levántate, Jonás. Y en esta mañana Dios nos está diciendo, en esta tarde nos está diciendo el Señor, levántate, no te quedes tirado. Los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. Aleluya. Levántate, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo le diré. Y entonces ahora sí, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. O en otras palabras, ahora sí se volvió obediente, pero pasó por un sacudón. Mano, no pasemos por un sacudón. ¿Por qué tener que pasar por un sacudón para poder obedecer a Dios? No. Obedezcamos a Dios de una vez. Y dice que era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Para poder recorrer la ciudad de un lado al otro eran 3 días. Imagínense qué tan grande era la ciudad de Nínive. Y toda esa gente estaba llena de maldad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, el primer día, y predicaba diciendo, Nínive, de aquí a 40 días ustedes van a ser destruidos. Hermano, ¿y sabe qué hizo esa gente? Esa gente empezó, y ahí es donde uno dice, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios escogió a Jonás, hombre? Si es que Jonás era un hombre rebelde, desobediente, testarudo, necio. ¿Por qué lo escogió? Vea, verso 5 del capítulo 3 de Jonás dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios por medio de Jonás. O sea que Jonás era un hombre usado por Dios. Y yo quiero decirte en esta tarde, y cualquiera de nosotros puede ser usado por Dios si nos colocamos en las manos del Señor. Podemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Y dice, y aquellos hombres creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se quitó su vestido, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y aún hasta animales, bueyes, ovejas, no coman nada, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Oiga, por las palabras de Jonás, porque era Jonás el que Dios había escogido para hablarle a esa ciudad tan grande. De pronto Dios no te ha escogido para que vayas a una ciudad muy grande, aunque estamos en Medellín y es una ciudad grande, pero Dios quiere usarte para que no solamente salves tu vida, sino que ayudes a salvar a tantos perdidos, a tantos que se están suicidando, a tantos que se están muriendo sin Cristo. Y dice que aquella ciudad proclamó desde el rey para abajo, todo el mundo
aún hasta los animales ayunaron y clamaron a Dios y dijeron, vamos a convertirnos de nuestro mal camino y nos vamos a... Hermano, la ciudad aceptó el mensaje que Dios había enviado por medio de Jonás y se arrepintieron. Oiga, hasta los animales se arrepintieron, hasta los animales buscaron a Dios. Hermano, yo quiero decirte que Dios, ante un corazón contrito y humillado, responde con amor, responde con perdón. Dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que iba a hacer con ellos y no lo hizo. Se salvó Nínive porque se arrepintieron y se arrepintieron ante la voz de un hombre que clamó, que dijo, que proclamó la palabra de Dios. Dios es bueno y Él se compadece de aquellos que se acercan a Él sinceramente, con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según la tienen algunos por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte de nadie, Dios quiere que haya arrepentimiento verdadero, que haya una conversión verdadera, que haya un verdadero acercamiento a Dios con un corazón limpio. Dios no está retardando su promesa como algunos la tienen por tardanza, no. Dios está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se muera, sino que todos alcancen perdón, arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero decirte, este libro de Jonás nos muestra cómo Dios no quiere la muerte del ser humano, la muerte eterna. Este libro de Jonás nos muestra cómo Dios quiere usarnos a nosotros. Jonás era un hombre común y corriente como nosotros, o quizás peor, no sé, rebelde, necio, en fin. Pero yo quiero decirte que Dios quiere usar seres humanos para que otros seres humanos se conviertan. Dios quiere salvar seres humanos por medio de seres humanos. Dios salvó a Nínive por medio de Jonás. Y hoy no está Jonás, hoy estamos usted y yo. Y mire lo que dice Romanos, ahí terminamos. Romanos capítulo 10. Dice la palabra del Señor, Romanos 10, verso 13. Romanos capítulo 10, verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, de los que anuncian el evangelio. Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hoy no está Jonás, hoy estamos usted y yo. Y una mujer samaritana, una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido, tuvo un encuentro personal con Dios y fue transformada por Dios en un instante. Fue a su ciudad, a Samaria, predicó a esos hombres y esos hombres dijeron, algo pasó en esta mujer, vamos a ver qué, vamos a encontrarnos con ese hombre que transformó a esta mujer. Y fueron, y cuando encontraron a Jesús dijeron, oiga, verdaderamente ahora ya no creemos solamente por la palabra de la mujer, ahora creemos porque hemos encontrado a este que es el único y verdadero Dios. Y se convirtió todo el pueblo. Dios nos quiere usar
pero es bueno y es necesario que no seamos rebeldes, desobedientes, necios, que no nos alejemos, que no compremos el boleto para alejarnos de la presencia de Dios, sino al contrario, que nos acerquemos a Él. Estemos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Dios es bueno, Dios es maravilloso, no hay otro como Él. El pueblo de Nínive se convirtió ante la palabra de Jonás o ante la palabra de Dios llevada por Jonás. Y Dios quiere y está esperando que haya personas verdaderamente arrepentidas. Yo voy a invitar, una vez hagamos la oración, a mi esposa para que hagamos la oración por Nay Teresa. Ya es nuestra hermana Nay Teresa. Ella tiene un detalle para Nay Teresa. Hacemos una oración por ella para que Dios